una adolescente de 13 años fue obligada desde principios del 2024 a leer en voz alta textos literarios con contenido pornográfico explícito en las clases de lengua y literatura, por supuesto bajo el paraguas de la ESI. Rocío Gómez y soy abogada. Hace un año más o menos comencé con una organización llamada Life Analytics y la Providencia nos juntó con Padres Unidos, con Grace Spinelli, porque compartimos una misión, ¿no? Y lo primero que quiero resaltar es el trabajo en red. Me parece que está más bien explícito, que es hora de actuar, o sea que es hora de tomar armas, ¿no? y alzar la voz. Entonces, lo primero es esto, ¿no? El trabajo en red. Life Analytics, si bien es una organización que busca defender la dignidad humana y el avasallamiento a los derechos fundamentales, nos une con Padres Unidos una misión que en concreto es la autoridad parental y la integridad de los niños. Pretendemos nosotros cooperar con Padres Unidos con el litigio estratégico, pero también con estudios del impacto de la ley en números. Recién Ezequiel decía que no es tan conocido. Bueno, una de nuestras tareas es ver cuánto de esos objetivos que propone la Ley de Educación Sexual Integral se han cumplido realmente con la implementación de esta ley. Entonces, primero, lo que quería profundizar un poquito es ¿qué es el litigio estratégico? Acá a la derecha puse un ejemplo, el más reciente, sobre la Corte de Estados Unidos, en donde en un fallo del estado de Washington, en Maryland, ha vuelto a reconocer a los padres el derecho de sustraer a sus hijos de las clases en los que se imparta material de educación sexual con contenido LGTB. Entonces, con esto, después recientemente también en Reino Unido hubo un fallo también de la Corte Suprema, es gracioso decir esto, pero ha reconocido que la mujer es solamente la persona con cromosomas XX. Y es triste, pero bueno, se ha tenido que reconocerlo, obvio, ¿no? Pero es así. Con esto quiero demostrar que si bien es una lucha compleja, es difícil, hay una cierta tendencia global a restablecer los valores que construyeron todas nuestras naciones, sobre todo las occidentales. Entonces, el litigio estratégico tiene como objetivo principal proteger la integridad emocional y física de las víctimas y restablecer sus derechos. Y esto lo pongo en primer lugar porque hay muchos casos de litigio estratégico en donde se busca un resultado. Si bien el objetivo del litigio es, por supuesto, obtener una decisión judicial y reparación de daños, el objetivo estratégico tiene como acápite particular, en relación a los demás juicios, que se quiere lograr un impacto, ¿no? Un impacto a nivel sistémico. Entonces, pero muchas veces y muchas organizaciones utilizan a las víctimas para generar el precedente, vulnerando muchas veces lo que la misma persona está queriendo pretender. Por eso, junto con Padres Unidos, nos interesa mucho solamente judicializar aquellos casos que las personas quieren hacerlo. A Padres Unidos les llegan muchísimas denuncias y pedidos de ayuda, pero no todos esos son casos judicializables. En primer lugar, porque no se está en una instancia de judicialización, pero también porque muchos no lo quieren hacer. Y muchos quieren hacerlo, y ahí llegamos nosotras. Hablo de nosotras porque el equipo de legal lo integra también una abogada tucumana que no nos ha podido acompañar, y también Paola Bucci desde Córdoba, pero bueno, ella integra Padres Unidos. Entonces, el litigio estratégico es esta herramienta legal para buscar de alguna manera un cambio desde las organizaciones, digamos, para amedrentar a las organizaciones y generar conciencia social sobre lo que está sucediendo. Entonces, yo quiero contarles en concreto sobre dos casos que estamos llevando junto con Padres Unidos. No voy a decir nombres, voy a dar datos muy escuetos porque son juicios que todavía se están litigando. Entonces, bueno, para resguardar
el secreto profesional. Entonces, el primer caso del que les quiero contar se desarrolla en la provincia de Santa Fe. Entonces, este caso se trata de una menor en un colegio privado en el que se le obliga a leer en un colegio, sí, una adolescente de 13 años fue obligada desde principios del 2024 a leer en voz alta textos literarios con contenido pornográfico explícito en las clases de lengua y literatura, por supuesto bajo el paraguas de la ESI. Se leyeron fragmentos como Come Tierra, donde hay escenas sexuales explícitas, después Cuervos sobre una chiva, que habla de una relación pedófila con una menor de 13 años, y después el libro de la misma autora, Lavado, Depilación, Limpieza de Cutis, que alude a genitales y estereotipos sexuales degradantes. Entonces, esto generó una profunda vergüenza e incomodidad en esta chica de 13 años que se vio obligada a leer esto frente a sus compañeros varones. Entonces, bueno, y también estos textos no que normalizan la sexualización infantil sin ninguna necesidad. Ante esta situación, los padres enviaron cartas de repudio al colegio. Entonces se realizó una reunión de padres con el colegio, acordaron suspender la lectura del material. Sin embargo, al día siguiente, la profesora de literatura, desconociendo lo que ya se había acordado en la reunión anterior, sometió a votación directamente, dejando nuevamente en las manos de los menores si querían seguir recibiendo este contenido o no, omitiendo tal vez las partes más vulgares. Ante esto se volvieron a realizar pedidos al colegio ya definitivamente para que retire el material, y el colegio contestó que ellos estaban cumpliendo una normativa del Ministerio de Educación de la provincia. Se presentaron notas al Ministerio de Educación de la provincia, al Ministerio de Educación de la Nación, a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, pero no tuvieron ninguna respuesta. Por eso, bueno, este es uno de los casos que evidencia, ¿no?, cómo la ESI se usa para impartir contenidos que vulneran el poder infantil, ¿no?, avasallando también la responsabilidad parental y también ignorando el consenso familiar exigido por la misma ley, porque eso hay que tenerlo en cuenta. Hay protocolos de aplicación de la ley de educación sexual integral que prevén el consentimiento de los padres, pero hay una bajada de línea implícita, y ante esto es ante lo que nos tenemos que alertar, que a la hora de la hora nadie pone esos frenos, ¿no? y que el contenido es impartido a pesar de lo que prevén estos supuestos protocolos, ¿no? En este caso, los derechos vulnerados son el interior superior del niño y la protección contra los daños psíquicos o morales, derecho a la intimidad, privacidad, dignidad personal, derecho a una educación respetuosa del desarrollo sin contenidos perjudiciales, esto a la menor, ¿no? Y a los padres, la responsabilidad parental, el derecho a participar en la educación y respeto a las convicciones familiares. En este caso estamos litigando por daños, violación de autoridad parental, bueno, y todos esos derechos que están ahí mencionados, con medidas cautelares también para retirar de manera inminente el contenido, ¿no? Después, el segundo caso es distinto, es en el sur de la Argentina. En este caso se ilustra la manipulación institucional en torno a la identidad de género, que también es otra forma, ¿no?, de extralimitación escolar que socava la autoridad parental. En este caso, la escuela, sin conocimiento y sin consentimiento de la madre, que se trataba de una madre viuda, jefa de hogar, con una sola hija, el colegio, sin conocimiento y consentimiento de la mamá, modificó el nombre de la menor, que estaba sumamente confundida en torno a su identidad de género, a su identidad sexual, me gusta decir, no me gusta reafirmar la palabra género. Cuando la menor comenzó con todo esto tenía 13 años. Entonces, retrotraernos a nuestros 13 años, ¿no?, que uno no sabe qué quiere. Bueno, esto fue impulsado por una docente del establecimiento que decía que en su clase cada una podía elegir el nombre con el cual quería ser llamado, ¿no? Entonces, el colegio, impulsando este proceso de transición social confidencial, excluyó a la madre porque, por supuesto, la madre no estaba alineada con la ideología institucional. No notificaron a la madre, no la hicieron partícipe del proceso,
en un acto totalmente antirreglamentario e ilegal, porque la misma ley de identidad de género prevé la autorización parental cuando la persona quiere hacer un cambio de identidad registral, y también se habla de la transición social, y es medio gris ahí sobre si se pide o no la autorización parental. En el caso hemos presentado también evidencia científica sobre los daños de la transición social y clandestina y la importancia de los padres en la transición social. Nosotros, gracias también a Padres Unidos, contamos con expertos que cuentan con evidencia científica y estudios profundos sobre la tensión que genera en el menor, porque muchas veces estos cambios de identidades se realizan de manera clandestina sin que los padres sepan. Esto produce un profundo daño en la psiquis del menor. Pensemos en un cerebro con muchísima neuroplasticidad porque está en pleno desarrollo. Entonces, la doble identidad que le implica mantener en el colegio y en la casa le genera un estrés muy grande. De hecho, en el caso de esta menor, ella ya contaba con un estado de ansiedad, con un estado de depresión, y todas estas idas y vueltas en el colegio y en su casa aumentó. Ella ya se autolesionaba, las autolesiones aumentaron, se le produjo insomnio y hasta rechazo de asistir al colegio, ¿no? Lo que nos confirma que esta supuesta contención que el colegio da ante el rechazo de los padres al cambio de género en el hogar no es tal, no existe tal contención y agudiza muchísimo más el conflicto del menor. Entonces, a través de una acción de amparo y de una medida cautelar innovativa, hemos solicitado que se haga a la madre partícipe de este proceso. Por una cuestión estratégica no nos hemos querido meter en si corresponde o no a la menor cambiar de identidad, sino que hacer parte a la mamá de esto. Teniendo también noticias y conociendo, gracias al psicólogo que es Ezequiel, que nos acompaña en esta causa, la menor sufre muchísima depresión, está muy sola. Entonces, todas estas acciones son llamados de atención a su mamá. Por eso el hecho de no asistir al colegio, de ya rechazar seguir viéndose con sus compañeros, es algo que le ha ayudado un montón. Entonces, esto está todavía en litigio igual. Y después en Cava también hay un caso similar, me contaste, Grace. Bueno, entonces se reproduce el patrón casi sistemáticamente. Entonces, estos son, algunos estudios que, los hemos tenido, son estudios larguísimos que están todos en inglés, los hemos tenido que traducir también para presentar en la causa. Entonces, yo creo que esto, ¿no? Caminando juntos avanzamos seguros. Entonces, lo importante es que cada persona que hoy está en esta charla se va con una información que no tenía antes de estar acá. Entonces, estar atentos no solo a nuestros casos, porque podemos hasta no tener hijos en los colegios, pero sí estar atentos a todas las personas con las que nos podemos rodear, ¿no? Demostrar que el colegio, que el sistema no tiene la última palabra, que hay todavía opciones y hay personas dispuestas a seguir luchando. Entonces, denuncien, ¿no? Es su derecho y su deber. Con Life Analytics y Padres Unidos vamos a transformar también estas violaciones, estos dolores, como también el de Cristian, en justicia. Así que gracias por su atención. Y Paola Gucci es miembro también del equipo legal y ella está haciendo un trabajo artesanal, se podría decir, porque es muy compleja la realidad de los padres que quieren denunciar. No es fácil, porque se están enfrentando a un sistema. Entonces ella nos va a compartir un poco también, cómo es este trabajo. Gracias. Gracias, Rocío. Bueno, soy Paola Gucci, abogada, vengo desde la provincia de Córdoba, soy abogada de Padres Unidos. Y bueno, más allá de lo que ya explicó Rocío, lo que vinieron explicando de los casos, lo que vino explicando Ezequiel, quería contarles que más allá del litigio, de la presentación, del estudio, de buscar jurisprudencia, de presentar escritos, de buscar fundamentos, de entender el derecho, creo que es muy importante que hoy también recuerden que los padres tenemos derechos. Si bien los niños tienen derechos y se está reconociendo a los niños cada vez más derechos, es una trampa. Y recuerden que los padres somos los primeros educadores y somos guardianes de nuestros hijos. Entonces,
No podemos tener miedo de decir no, no podemos tener miedo de defenderlos. Es muy, muy importante que lo tengan en cuenta, porque como explicaba Rocío en el caso que estamos llevando en Santa Cruz, se ha hecho un daño tal a ese menor, se le ha destruido la identidad. ¿Sí? Es lo primero que nosotros tenemos, es lo primero que nosotros naturalmente tenemos que construir. Y con estas ideologías, con la ESI, con el simple ejercicio de un cambio de un nombre, están tocando la fibra más personal de alguien. Están tocando el inicio, el principio del ser de alguien. Y empiezan con el nombre. El nombre, si se ponen a ver, nos daba seguridad social. Hubo un cambio con la ley del nombre, hubo un cambio con la capacidad progresiva, hubo un cambio con la ley de identidad de género, hubo un cambio en la patria potestad. No tenemos patria potestad, tenemos responsabilidad parental. Entonces sean conscientes. ¿Por qué digo esto? Porque esta mamá se sentía culpable porque lo que le había pasado a su hija. Y yo hablando mucho con ella, porque más allá del litigio y de todo, trabajamos con personas. Entonces es importante entender y apoyar a estas familias, contenerlas, mandarles un mensajito, hablar desde el lugar de madre y decirle: vos no tenés la culpa. Vos y tu hija fueron víctimas de un sistema que viene trabajando en esto. De manera muy sutil, de una manera que no nos damos cuenta, y de la que no son culpables ni vos ni tu hija. Por eso, estas acciones, estos litigios estratégicos que estamos haciendo en conjunto, no es solamente un litigio, es un accionar, es presentar acciones, es generar un precedente en los que los padres volvamos a tener el derecho sobre nuestros hijos, que los derechos de los niños vayan a la par de los derechos del padre, no uno sobre el otro. El padre debe acompañar al niño y el niño tiene que ser criado por su padre. Entonces, entiendan y no tengan miedo de que Padres Unidos los va a contener y los va a escuchar. Muchísimas gracias.